eh, debido a que es una de las patologías más frecuentes, si no es la más frecuente, que se puede encontrar en la edad pediátrica, ¿no? Y vamos a tocar este tema en los siguientes minutos que nos tienen por delante, ¿no? Una de las cosas que ustedes han aprendido o deben aprender o están aprendiendo es la lectura de placas radiográficas, lo cual es un consejo, independientemente de esta clase, que les doy para que ustedes lo trabajen, porque es lo que van a tener más a la mano, ¿no? Obviamente que la especificidad y el detalle de una patología a nivel pulmonar o en cualquier otro sitio del organismo va a ser mucho más detectada, mucho mejor detectada y con más posibilidades diagnósticas con una tomografía o una resonancia magnética que con una radiografía, pero la radiografía es lo que va a tener en la mano y es lo que más usamos todavía a lo largo de nuestro país, ¿no? Y siempre es la primera indicación que se realiza en los pacientes. En el paciente con dificultad respiratoria, obviamente es también la primera acción a tomar. Si hay dificultad respiratoria, una radiografía de tórax es indicado para todo paciente con dificultad respiratoria, excepto que sea una crisis asmática en la cual uno escucha y no escucha nada raro, más allá que las sibilancias, y entonces, bueno, le hace el tratamiento y si mejora no requiere ninguna placa. Si no mejora o, o si encuentra alguna patología ocultatoria, además de los sibilantes, entonces ya puede indicar la placa por posible complicación. Pero estas son las patologías más frecuentes y la lectura radiográfica a ustedes les va a permitir una identificación más precisa del problema, ¿no? Las patologías respiratorias tienen una importancia vital, sobre todo cuando uno las traslada a una situación aguda. Los niños con dificultad respiratoria o con procesos respiratorios que llevan a la dificultad respiratoria terminan usualmente en la emergencia como consulta. Y obviamente sí son la primera causa, aunque no la única, pero la primera causa de insuficiencia respiratoria aguda. O sea, insuficiencia respiratoria aguda puede haber por Guillain-Barré o por un coma encefálico, por un traumatismo craneoencefálico, con hemorragia intracraneal. Esos pueden dar insuficiencia o encefalitis, insuficiencia respiratoria. Pero la causa más común de insuficiencia respiratoria en niños sigue siendo las patologías primariamente respiratorias. Así que hay que tener en cuenta esto para que después interpretemos apropiadamente cualquier tema de insuficiencia respiratoria en donde quiera que estemos. Y la importancia de reconocer estas enfermedades, entenderlas por lo menos aproximadamente, va a permitir prever, no esperar a que se presenten los signos de insuficiencia respiratoria, sino prever las posibilidades de que esta desemboque, termine en una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, a diferencia del adulto, en los niños es la primera causa de paro cardiorrespiratorio. O sea, todos los paros que existen en niños, el 90 y tantos % son causados por problemas primariamente respiratorios que producen hipoxia prolongada por la dificultad respiratoria y esa hipoxia genera lesión miocárdica y paro cardiocardíaco, paro cardiorrespiratorio por consiguiente, ¿no? Entonces, por eso el paro cardiorrespiratorio en emergencia, a diferencia del adulto, va primero con la sección ABC, ¿no? O sea, vía aérea, respiración, circulación del paro. Mientras que en el adulto puede cambiarse el BAC, ¿no? Se cambia el abecedario. O sea, se comienza con la compresión cardíaca, con la respiración, pero sobre todo con BCA, perdón, sobre todo con la compresión cardíaca, porque en los adultos el problema primario es la falla cardíaca. Entonces, en niños es la primera causa de paro cardiorrespiratorio. Y necesitamos tener un diagnóstico temprano para evitar que llegue a la misma insuficiencia y usualmente, aparte de la radiografía, no requiere exámenes auxiliares para hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, para hacer el manejo sí necesitamos varios exámenes, pero no tanto para hacer el diagnóstico. Siempre lleven en mente que el niño no es un enano, ni es un muñeco, ni es un adulto en chiquito, ¿no? El niño tiene su propia anatomía y también su propia fisiología, y ustedes ya lo han visto de alguna manera en neonatología.
Pero el neonato que termina su etapa de neonato a los 28 o 30 días, una vez que termina el día siguiente, el día 29, el día 31, ya no es igual a un adulto. No, no, tiene un proceso de maduración, tanto en fisiología como en anatomía, que durará por lo menos unos 20 años aproximadamente, ¿no? Así que entendamos que el niño tiene su propia anatomía, su propia fisiología, que va a ponerlo usualmente en desventaja frente al adulto. O sea, las diferencias no son para mejor, sino son para peor. O sea, para peor para el niño si es que se produce un problema. Normalmente, si no existen problemas, las cosas caminan bien. Pero cuando existen problemas, el niño está en desventaja. Y hablamos ya en este caso del sistema respiratorio. ¿Acuerdan ustedes que la insuficiencia respiratoria es un tema que se presenta con muchísima más frecuencia en los niños que en los adultos? Y la razón es justamente esta, las deficiencias, o la diferencia, no deficiencias, sino diferencias negativas que tiene el niño respecto al adulto en cuanto a su anatomía y fisiología, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, que se puede compartir con frecuencia es que el tórax del niño, sobre todo del recién nacido, del lactante, del niño menor de 2 años, es un tórax muy cartilaginoso, ¿no? Muy suave. Y eso permite que se insufle bien. Entonces, a la hora de que se mete el aire a cierta presión, la presión tiene que ser chiquita para que se expanda bien el tórax. La diferencia del adulto, que tiene un tórax duro, óseo, con músculos duros. No es lo mismo que sucede en el niñito, en el bebé, en 1 año, 2 años. Entonces, este tórax del niño pequeñito se expande fácilmente. Y eso parecería ser una ventaja, pero así como se expande fácilmente, se colapsa muy fácilmente. Por eso, en la fase expiratoria, cuando se pierde la presión intratorácica, genera una mayor tendencia al colapso pulmonar. A diferencia del adulto que se mantiene con el volumen porque el tórax lo sostiene, evita que la masa elástica del pulmón se colapse totalmente y ayuda a evitar ese colapso. Así que fuera del surfactante, fuera de la presión positiva expiratoria que tenemos normalmente, el tórax juega un rol vital y esto se observa en los niños más pequeños y también en los más desnutridos. Así que todas estas ventajas o desventajas que vemos o características que vemos en esta lámina, así como muchas otras, no son las únicas, van a generar esta desventaja que tiene el neonato, el niño pequeño frente al niño mayor. He traído 4 de las patologías, no de las, son las patologías más frecuentes realmente. Así que vamos a ver un repaso somero sobre estas. No es un desarrollo de un tema, de ninguno de esos temas, es simplemente un repaso al respecto. Y ya ustedes deberán ampliarlo como corresponde a un alumno, ¿no? Vamos a ver el asma, el síndrome obstructivo respiratorio agudo o alto, como quieran llamarlo. Usualmente es el croup, laringotraqueitis, cuerpo extraño y un par de patologías más que son más raras. La bronquiolitis, que es la más frecuente, causa de hospitalización en niños. Y la neumonía, que es todavía una patología importante y es la primera causa de muerte en niños a nivel mundial y también en nuestro país. El asma es la enfermedad crónica más común en los pacientes pediátricos. Se calcula, el último trabajo que hizo el ISAC, que es un estudio internacional, mostraba que teníamos, dependiendo de la zona del país, pero tenemos un promedio alrededor de 15% de asmáticos, ¿no? en nuestra población. 1 de cada 6 o 1 de cada 7 de nuestros niños llega a ser asmático en mayor o menor grado, asma leve, crónica, ¿no? O moderada o severa. La mayoría son leves, pero es un porcentaje significativo, ¿no? Estamos muy por encima de muchos países, por lo menos en esto, aunque no es para sentirse orgulloso.
Obviamente que el broncoespasmo es la característica más común. Broncoespasmo recurrente, reversible, no persistente. Entonces el broncoespasmo recurrente es la característica fundamental de los niños asmáticos. Y el asma aguda usualmente es una enfermedad que los lleva a los niños a la emergencia y se asocia a una complicación, a una infección de vías respiratorias altas en un paciente asmático. El paciente asmático está muy bien, está mantenido con o sin medicación. De pronto le viene una infección de vías aéreas superiores por cualquier virus y se genera un broncoespasmo feroz, una crisis asmática que lo lleva al paciente a la emergencia, lo que no sucede con un paciente que no es asmático, ¿no? Así que ahí ustedes tienen la causa más común ya de asma aguda en la edad pediátrica, al menos en los adultos me parece que es algo similar. El asma aguda se define como lo que dice ahí, ¿no? O sea, que es una alteración de la salud que requiere evaluación médica o tratamiento con corticoides sistémicos. Yo diría mejor, lo que mejor expresa otra definición, esta es tomada del GINA. A propósito, el GINA que es las iniciales de la Iniciativa Global del Asma, de grupo, un grupo que tiene una iniciativa global contra el asma y cada cierto tiempo emite o libera guías de manejo de asma, tanto en adultos como en niños. Ya la versión de este año ya salió, así que la tienen ustedes a disponer porque es gratuita también, así que pueden usarla, ¿no? Pero en ellos está mejor definida cuando habla del asma aguda como una afectación del asmático en el cual requiere un cambio en el tratamiento, generalmente para más, obviamente, ¿no? Una modificación hacia arriba, un escalamiento en el tratamiento se requiere para poder controlar lo que sucede. Porque puede ser eso que signifique que se le use corticoides adicionales, que se aumente la dosis de salbutamol, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay varias opciones ahí que se pueden tener, pero esa es la definición de asma aguda y ambas son válidas y ambas implican también lo mismo, la descripción de lo que está sucediendo con el niño. En nuestro hospital, las atenciones en emergencia son alrededor de 7 a 10%, ¿no? Por asmáticos. Ese es el promedio, o sea que ya se imaginan ustedes la frecuencia que tenemos en emergencia con esta patología. Y recuerden ustedes que de todos los asmáticos, 60-70% van a desarrollar un asma aguda en algún momento de sus vidas. O sea, es la enfermedad crónica más frecuente, la mayoría de estos niños desarrolla una exacerbación aguda de asma y por eso es que terminamos con esa cantidad de atenciones en emergencia, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que el asma, siendo usualmente una enfermedad reversible y controlable, y también que cuando llega a la emergencia usualmente se maneja bastante fácilmente, en algunos casos puede causar hasta la muerte, ¿no? Y esto parece ser una determinación fenotípica. Por eso es que hay pacientes que han sido hospitalizados en cuidados intensivos, han requerido ventilación mecánica, cada vez son menos, antes era mucho más, ahora ha bajado por el mejor control de asma, pero ha bajado, pero todavía existe excepcionalmente pacientes que llegan a los cuidados intensivos y que llegan a la ventilación mecánica y que eventualmente fallecen. Bueno, ese paciente que alguna vez estuvo en UCI o que estuvo en ventilación mecánica, en la siguiente exacerbación aguda de asma, hay que tratarlo como si fuera severo independientemente de cómo esté. Independientemente. Puede venir con un asma aparentemente leve por la clasificación, por el score que le hagan, cualquiera que sea, pero el antecedente lo marca, porque es un paciente que tiene riesgo. Es uno de los factores de riesgo para terminar en cuidados intensivos, el haber tenido una hospitalización en UCI previa. Los síntomas tempranos que se tiene el asma aguda, ustedes lo pueden adivinar incluso. Claro, esa es la exacerbación de los síntomas, pues, ¿no? O sea, la mayor cantidad de sibilancias, hay tos más exigente, ya no puede hacer el ejercicio que hacía antes, sobre todo los escolares que se van y de repente tienen que parar a medio camino del ejercicio físico, de la hora de educación física, porque no pueden terminar, se siente que le falta el aire, ¿no? O si tenía, digamos,
Antes no tenía ningún problema y cada vez que tenía una molestia se aplicaba un par de disparos de salbutamol. Ahora ese par de disparos de salbutamol ya no le hacen efecto. Esos son datos de alerta para que los padres puedan alertar a los pediatras, a los médicos, para decirle, oye, hay esto, ¿qué hago? Entonces ya las acciones tendrían que ir orientando a que pueda haber una exacerbación de asma aguda que termine finalmente en la emergencia. ¿Qué es lo que se recomienda a través de las guías y, bueno, de las múltiples publicaciones que hay sobre el asma aguda, una exacerbación aguda de asma? Nosotros no vamos a hablar del asma crónica ahora, está bastante bien desarrollado el asma crónica. La GINA ustedes pueden leer claramente lo que es el manejo crónico del asma hasta los 5 años y también por arriba de los 5 años. Así que ahí está bastante claro. Yo me voy a ceñir a lo que es el manejo del asma aguda, que es lo que hay que conocer siempre de mano. No tiene mucho tiempo para revisar. El otro sí tienen tiempo para revisar y poder ir a leerlo nuevamente, ¿no? En este caso no hay mucho tiempo, porque hay que actuar más rápidamente. Entonces, cuando ustedes tienen una exacerbación aguda de asma, lo primero que se debe hacer es comenzar el manejo, el tratamiento en casa. Uno puede hacerlo en casa o puede hacerlo pues en el hospital, pero de la casa al hospital hay un tiempo, ¿no? Y ese tiempo se puede aprovechar si es que uno comienza el tratamiento en la casa. Y la gran ventaja de los inhaladores de dosis medida es que uno puede comenzarlo en casa, sobre todo en un paciente ya asmático, ¿no? Si ya usa esto, entonces se le da una indicación para que lo vaya usando en casa y en caso ya que no mejore, lo pueda traer a emergencias, pero ya vino con un avance de tratamiento y no está en cero el niño a la hora que llega a la emergencia. ¿Cómo comenzamos? Como se menciona ahí, usualmente es con el inhalador, se le da 2 o 4 disparos cada 20 minutos, cada 15 minutos, o sea, 3 o 4 ciclos de estos 2 o 4 disparos en una hora, ¿no? Porque después, si es que de 3 dosis no tiene 3, 4 dosis, no mejora el paciente, hay que llevarlo a emergencia. O si hay otros signos ya un poco más, digamos, serios, ¿no? De alarma. El paciente compromiso del sensorio, ni modo, ya eso tienes que ir. Lo veo muy somnoliento, está que no se queda tranquilo, está angustiado. Entonces también eso significa que la hipoxia está haciendo más severidad o ya hay algún grado de hipercapnia. O que no puede hablar frases, ¿no? O sea, esa es una de las expresiones. A ver, dígale que repite, mañana quiero ir al colegio temprano porque no quiero llegar tarde. Entonces el niño, en lugar de decir toda la frase, dice, mañana quiero, y comienza a tomar aire entre palabra y palabra. No puede ahogar más 2 palabras juntas, sino más. O sea, frases no son completas. No puede hablarlas, no puede completarlas porque le falta el aire. Y lo que decíamos, el antecedente de haber estado en cuidado intensivo. Si seguimos en la casa, uno siempre dice, pero no está perdiendo tiempo en usar el nebulizador. No creo que ustedes ya deben llegar a esta altura, en 2023, y a esta asignatura en pediatría, después de haber pasado ya por las diferentes especialidades, sobre todo neumología, medicina interna, en la cual te tienen que haber enseñado de que el uso de inhalador o el uso de nebulizador es indistinto. No hay ventaja con el nebulizador como se creía hace mucho tiempo. Ya sabemos de que el uso de inhalador es tan eficaz como el uso de nebulizador. No se necesita nebulización. Y es que las nebulizaciones generalmente están reservadas para los hospitales, aunque uno puede tener un nebulizador en su casa, pero eso lo tienen muy pocas personas, muy poca disponibilidad, y ya no es necesario. Así que ustedes pueden utilizar con toda tranquilidad el uso de los nebulizadores, perdón, los inhaladores, y ya el nebulizador dejarlo para casos hospitalarios determinados y mucho menos frecuentes. Entonces, ¿cómo usan el inhalador?
como decíamos, 2 disparos cada 20 minutos. En 1 hora, si después de 1 hora o 3 o 6 disparos no ha recuperado, o 2 horas la puede repetir ya con 4 disparos cada vez, entonces ya tienen que hacerlo ver, ¿no? Ya hemos visto algunos signos de que tiene que, por qué llevarlo al hospital o a la emergencia, ¿no? Ahora, no sé cuántos de ustedes, bueno, primero, los niños tienen que usar, los menores de 5 años tienen que usar lo que se llaman los espaciadores, ¿no? Las aerocamas. Acá tenemos mucho la de arriba, y lo que se recomienda más es esto porque tiene unas válvulas en los niños. O sea, una máscara que se adapta a la cara del niño, acá está el inhalador y se conecta a esta hidrocámara, ¿no? O esta hidrocámara en la cual acá está el inhalador, acá se va la cámara donde va el gas y por acá respira el paciente, sea a través de una cosa como esta, que es una especie de tubito, o una máscara también para que pueda colocarse como esto en el caso de un niño ya mayor, ¿no? Entonces, perdón, un niño que no sea tan mayor. O sea, las máscaras se aplican para niños usualmente menores de 4 años. En los mayores de 4 o 5 años ya pueden cerrar bien la boca con el pitillo con el tubito, y entonces se puede manejar. Pero siempre se recomienda, siempre, y no solamente para las crisis, pero fundamentalmente en crisis, el uso de aerocámaras. No es directo, no debe ir directo este inhalador, porque el niño no siempre coordina muy bien los ciclos de aplicación del spray, activación del inhalador y la inspiración. Y tiene que haber una coordinación. Y además tiene que ser una coordinación apropiada, porque la distribución apropiada del inhalador, o sea, del contenido del inhalador o del contenido de lo que el salbutamol en este caso, la distribución a nivel de los receptores de la mucosa distales, van a ser, mientras más distales, mejores. Y eso solamente se logra si la inspiración es profunda y lenta, no rápida y desesperada, como a veces uno observa que se hace en los niños. Y eso se logra sobre todo cuando el paciente no está en una exacerbación aguda. Entonces, cuando uno está en una exacerbación aguda es más difícil hacer una inspiración prolongada porque el chico primero puede estar polipneico. Si no lo está, tanto mejor, entonces puede funcionar, ¿no? Pero si el niño está polipneico, ahí no conviene hacer esta inhalación con una inspiración forzada. Y por eso la hidrocámara permite esa tranquilidad, ¿no? Que pueda hacer varias respiraciones, aunque no sean profundas y lentas, y aspirar toda la droga, toda la medicación que se queda contenida en la hidrocámara. Entonces, por eso los niños, en general, menores de 5 años, usan aerocámara sí o sí. El que es mayor de 5 años puede no necesitar usarla porque puede coordinar mejor la activación del inhalador con la inspiración, pero si hay un poco de polimnio, tiene un poco de dificultad para la coordinación, pues la aerocámara también va a funcionar. El otro aspecto de manejo en casa todavía es el corticoide. Los corticoides inhalados no se recomiendan, todavía no hay ninguna recomendación a nivel oficial en las guías sobre esto, a pesar de que ha habido varios estudios. Por acá hay un grupo de subversivos que creo que quiere hacer un estudio sobre eso, pero de todos modos es una posibilidad negada hasta el momento. No existe recomendación para hacer el uso de corticoide inhalado. El corticoide oral, sí, o sea, el corticoide sistémico en general, ¿no? Puede ser oral o puede ser endovenoso. El corticoide que estamos hablando en casa, obviamente va a ser oral, ¿no? Y uno lo puede recomendar a los padres por vía telefónica incluso, sin verlo, dependiendo de cuánto conozca el paciente y cuánto conozca a los padres, ¿no? Entonces, si vas a usar un corticoide, usa prednisolona, a la dosis de 1 o 2 miligramos kilo día, que es más o menos un estándar que se utiliza, ¿no? Los antileucotrienos, como el Montelukast, por ejemplo, que tenemos acá, eh, no es una situación, no es un sitio privilegiado el manejo de asma aguda, pero algunos estudios muestran disminución de las recurrencias de broncoespasmo en las siguientes 3 semanas. Por eso, aquí en algunos se contempla la posibilidad de darle adicionalmente, no reemplazando, adicionalmente al salbutamol y al corticoide oral,
usar, usar el monte Lucas o antilecotrieno, si es que considera pertinente. No es una indicación sólida, no es una recomendación, es un medicamento que pudiera ayudar en caso de que uno considere que el paciente tiene más riesgo de una presentación de recurrencia pronta o corta de broncoespasmo. Ahora, esto no es una tabla no es un score, es simplemente una valoración de unos 4 o 5 signos que son vitales para poder diferenciar lo que es una crisis aguda moderada de la severa, ¿no? En la crisis moderada están estas condiciones, en la crisis severa están estas condiciones. En general, ustedes pueden ver si es que el paciente tiene compromiso de sensorio, otra vez. Si tiene la saturación de oxígeno disponible, que algunos pacientes con asma pueden tener en sus casas, y le toman la saturación, si está menos del 92%, pues ni modo, es otra condición de severidad. Ya hablamos de las frases y de la imposibilidad de desarrollar una frase completa. La frecuencia cardíaca es un aspecto interesante, porque es un indicador de estrés y sobre todo de hipoxemia. Así que si va más allá de los 180 o 200, dependiendo de la edad, ustedes también ya deben decir este es un severo. O sea, cualquiera de estas condiciones, aisladamente o en combinación, genera el diagnóstico, la sospecha, la presentación de un asma aguda severa, ¿no? El grado más severo. Las sibilancias usualmente o son en las dos fases, en la inspiración y la expiración, en lugar de ser solamente expiratorias, como son usualmente, o peor aún, ya no se escucha nada, ¿no? O sea, ya no existe el llamado tórax silente, porque ya pues no hay flujo de aire, ya se estrechó tanto que ya no pasa ni el aire, no lo podemos escuchar por lo menos. Entonces, si es que esto existe, cualquiera de estas condiciones severas, lo que hay que hacer es llevarlo de inmediato a servicio de urgencias para ya hacer un tratamiento más específico, más intenso y más focalizado. ¿Qué es lo que queremos hacer en emergencia? Primero, corregir la hipoxemia porque esta es una entidad que genera alteración de la ventilación-perfusión y eso va a generar hipoxemia. Así que, y la hipoxemia generada por un problema de ventilación-perfusión mejora con oxígeno. Así que el oxígeno va a ayudar a revertir esto. Hay que también romper lo que decían antes los profesores, romper el broncoespasmo, ¿no? O sea, porque es lo que genera todo el asunto. O gran parte de eso es producido por el broncoespasmo. Así que el uso de el salbutamol a través de los inhaladores o nebulizaciones, si fuera el caso, también es el segundo objetivo primario. Y el último, o el tercero, no el último, pero el tercero, es el de uso de corticoides, si es que no responde al tratamiento usual en los primeros 40, 60 minutos de manejo, ¿no? O si ya se trató antes con el salbutamol, ya se usa el corticoide apenas llega, si es que no se lo ha usado antes previamente, ¿no? No se ha indicado allá previamente. El oxígeno usualmente posee cánula nasal o máscara facial, ¿no? O sea, no existe una ventaja particular. La ventaja depende de la tolerancia del paciente. Los niños pequeños usualmente toleran mejor la cánula más que la máscara y los niños mayores pueden sentirse mejor con la cánula, pero usualmente la máscara les ayuda más y ellos tienen la posibilidad, una vez que se conversa, de poder tolerarla. A veces necesitamos flujo de oxígeno bastante altos, ¿no? Entonces, como la cánula de oxígeno no permite más de, usualmente en niños pequeños, hasta 4 litros por minuto, entonces ya si queremos más flujo, tenemos que usar la máscara también. Máscara para poderle dar de 10 a 15 litros por minuto. La recomendación de las guías es mantener la saturación de oxígeno en las cifras de 94 a 98% aproximadamente. Ya en el hospital, entonces, en la emergencia, el uso de salbutamol igual puede seguir siendo a través de los inhaladores
con aerocámara. En ese caso ya, si no la usa antes, ahí hay que usar aerocámara. Y tiene que ser su propia aerocámara, el niño, pues, o sea, si no la tiene, puede comprar en la farmacia del hospital y, bueno, quedarse con ella después, ¿no? Mientras que también la otra posibilidad ya es la nebulización. La nebulización se reserva para los casos más graves, porque en ese caso ya se piensa de que el broncoespasmo tan severo y la coordinación para que la inspiración sea lo suficientemente apropiada, la inspiración para llevar el salbutamol a las zonas distales del bronquio. Entonces, la nebulización hace un bypass de eso, no necesitas esa coordinación ni esa lentitud en la inspiración. Entonces, por eso ahí se prefiere lo que es la nebulización, ¿no? Pero si no es el asma más severa, se puede seguir con la nanocámara y con cualquiera de los dos se tiene el mismo grado y eficiencia y de respuesta, ¿no? Los éxitos o fracasos son los mismos, porcentualmente hablando, en cualquiera de los dos casos, excepto en los casos más graves, en los cuales hay hipoxemia severa, ahí sí la nebulización tiene ventaja, muestra ventaja, ¿no? Por lo demás, no existe tal. Ya en el hospital, si usamos el inhalador, si seguimos usando el inhalador, podemos usar ya no de 2 a 4 puffs, sino un poco más. Estamos monitorizando al chico con la presión arterial, también con el monitor de frecuencia cardíaca. Y podemos ya incrementar un poco la dosis de inhaladores. Si persiste, hasta puede seguir incluso cada hora, 2 o 3 disparos más. O sea, hay una dosis bastante alta de inhalador que se usa ahí, ¿no? Bastante elevada. Unos incluso hablan de hasta 10 o 12 puff en una hora, ¿no? O cada 20 minutos, perdón, durante una hora. Si no mejora, ya se utiliza adicionalmente corticoide oral. Esto tiene que ser visto en los primeros 40, 60 minutos, ¿no? Para agregar el corticoide, que usualmente es lo mismo, prednisona o prednisolona, a la dosis que hemos mencionado, ¿no? Y si es endovenoso, para los pacientes que vomitan y no toleran, entonces tiene que usar la metilprednisolona, de preferencia, ya con su miligramo por kilo, como dice ahí. Si uno tuviera que elegir entre el corticoide oral, o sea, si uno puede elegir, porque si el paciente vomita, no tienes que elegir, simplemente le das el endovenoso, porque te corre ese riesgo de que tomes la prednisona y la vomiten, ¿no? Entonces pierdes tiempo. Mientras que cuando no sucede eso, tú tienes la opción de decir, le doy endovenoso o le doy oral. Recuerden ustedes que el inicio de acción del corticoide es prácticamente igual a las 2 o 3 horas de haber sido ingerido o de haber sido administrado endovenosamente. Casi igual. No ganas nada con el inicio de acción. Y el pico de acción también es similar, ¿no? O sea, las 4 o 6 horas, tanto para la vía endovenosa como para la vía oral. Es decir, que farmacocinéticamente la corticoide oral o el corticoide sistémico por vía endovenosa son similares. No existe ventaja, no vas a apurar nada, no vas a acelerar la respuesta del niño con corticoide si la piensa por vía endovenosa. Y es más, el niño o la niña se lo van a agradecer, ¿no? No me hinques, usa la vía oral mientras puedan. Este es un estudio que participó un colega peruano, bueno, el peruano ya más chileno que peruano, porque trabaja en Chile hace años, Castro Rodríguez, y él publicó este estudio hace unos años también. Por si acaso, él es el creador del índice predictivo de asma, ¿no? Que hasta ahora se refiere en todas las publicaciones pediátricas cuando quiere uno predecir si un niño tiene o va a desarrollar asma o no. Índice predictivo de asma se llama el asunto. Bueno, en este caso, él hace otra publicación en el cual compara el uso de salbutamol con bromuro de ipratopio combinado en una nebulización o en MDI, ¿no? O sea, en MDI, o sea, inhalador de dosis medida, está en azul y en verde está cuando está nebulizado, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que la saturación de oxígeno mejora significativamente a la hora y media y 2 horas, hasta las 3 horas, hasta las 4 horas, perdón, cuando uno utiliza el inhalador en lugar de la nebulización. O sea, no solamente es de efecto no inferior a la nebulización, sino que en este caso se mostró que era mejor incluso.
Ese hay múltiples publicaciones, les traigo uno que es bastante clara la diferencia en ambos en cuanto a la ventaja, ¿no? Otros medicamentos que pueden utilizarse en el asma aguda son el bromuro de hipatopio que ya habíamos mencionado o el sulfato de magnesio, ¿no? El bromuro de hipatopio no se usa para la exacerbación aguda de asma, solamente para la exacerbación moderada o severa. Ahí se asocia porque puede haber un efecto sinérgico, digamos, el hipatopio con el salbutamol. Entonces, ahí lo haría solamente en esos casos. Si es leve, o sea, si responde rápido, el tratamiento no requiere, no tiene que usar a todos el bromuro de hipatopio, ¿no? Mientras que el sulfato de magnesio sí se reserva para los pacientes que son de condición severa. Hay algunos que pretenden también utilizarlo en la emergencia para evitar que pase a severo. Y puede ser, eso también puede ser otra amenaza para poder hacer un estudio ahí, ¿no? Pero hasta ahora se mantiene el sulfato de magnesio como una droga que se reserva para los casos severos. No ha demostrado todavía su utilidad en casos moderados con la intención de evitar que lleguen a una asma severa, ¿no? Así que estas son las dos medicaciones que podemos utilizar. Todo tenemos en el país de estas dos combinaciones. El pulso paradójico, siempre he encontrado dificultad para la interpretación del pulso paradójico en los alumnos, en residentes y en mí mismo. Así que siempre es bueno tenerlo porque ahora ustedes, si están trabajando en una emergencia, o si van a lograr una emergencia, van a tener con mucha frecuencia un monitor de frecuencia cardíaca, un monitor de saturación de oxígeno. Y lo que ustedes van a ver el electrocardiograma, bueno, eso no, eso es otra cosa, ¿no? Es una gráfica eléctrica. Pero si ustedes tienen un saturador de oxígeno, un pulso oxímetro, o si tienen una medición, digamos, del pulso, ustedes van a encontrar lo que se llama la pletismografía, que quiere decir, está graficando la onda de la sístole y la diástole, ¿no? Sístole, diástole, sístole, sístole, y así, ¿no? Ustedes van viendo las sístoles y las diástoles graficadas acá, ¿no? Cuando está ahí la presión arterial que lleva a estos pacientes, ¿no? Así que ustedes lo pueden ver, eso en cada latido. Pero a la vez, lo que nos dice el pulso paradójico estar asociado, esta onda puede estar asociada a la fase inspiratoria, ¿no? Cuando normalmente existe en la fase inspiratoria, normalmente existe una disminución de la presión arterial sistólica. O sea, entre ustedes y nosotros, los que digamos notamos con una asma aguda o en el estado asmático, es más severo. En ese caso, si no estamos en esa situación, vamos a tener una disminución leve de la presión arterial sistólica en la inspiración. Es alrededor de 10 milímetros de mercurio, ¿no? En un adolescente o un niño mayor. Mientras que cuando uno tiene un estado asmático severo, la diferencia entre la presión arterial sistólica en expiración versus la inspiración va a ser mucho más notable, va a ser de 20 o más milímetros de mercurio. Eso ustedes lo pueden ver en una gráfica como esta, y si lo pueden tener incluso en un monitor. Entonces, cuando ustedes ven esto en un monitor de pulsoximetría, pueden darse la tremenda diferencia. Sí, tendrían que asociarlo a lo que es inspiración versus expiración, para poder hacer la sincronismo, ¿no? Con la pletismografía. Si no lo pueden hacer, lo que pueden hacer es tomar la presión arterial sistólica en la inspiración y también la presión sistólica en la expiración. Esto es lo que permite ver la diferencia. Pero ¿cómo lo hacen? Eso es mucho más difícil si el paciente respira rápido. Entonces, solamente lo puede hacer si el niño o el adolescente, que ya es mayor, tiene unas respiraciones laboriosas, trabajadas, disneicas, pero no son 60 por minuto, pueden ser 30 por minuto, 35 por minuto, con marcada dificultad o menos, y también con marcada dificultad, pero que permite entonces identificar la presión arterial de la sistólica en la inspiración y también en la expiración.
Una segunda patología que es el croup o también laringotraqueitis, que es una enfermedad usualmente viral de las vías aéreas superiores, ¿no? Particularmente a nivel de las cuerdas vocales, a nivel de la laringe, ¿no? Pues se llama laringotraqueitis. Claro, nunca, nunca el virus es tan selectivo que va solamente a las cuerdas vocales. Va a varias partes de la laringe, por eso es laringotraqueitis, es el nombre que describe la patología más correctamente. El croup es un sonido de origen francés que se genera por el tipo de tos que tienen estos pacientes. Estos pacientes, o sea, la laringotraqueitis usualmente son mayores de 6 meses. Es excepcional ver un niño menor de 6 meses con laringotraqueitis. Y la mayoría de los pacientes tienen menos de 3 años, ¿no? Raro también ver más allá. O sea, usualmente de 6 meses hasta 36 meses es el periodo en el cual observamos estos pacientes. Antes y después no es la primera condición que uno sospecharía ante una presentación de una tos crónica, una tos particular, lo que llaman perruna, de tipo de perro, etc. ¿No? O sea, no es lo más común. Habrá otras causas adicionales. La característica más notable de la laringotraqueitis o croup es, por un lado, la tos tipo ladrido, o sea, parece un ladrido de perro, o también el estridor, o sea, el ruido inspiratorio que se hace grueso, ronco, de tono alto, que se genera durante la expiración. Esas son las dos condiciones clínicas más frecuentes, ¿no? Ahora, la mayoría de estos pacientes tiene un curso bastante benigno, ¿no? Y se presentan también con una característica benigna. Son niños usualmente que no tienen patologías previas, que han estado bien, comenzó con un resfrío y de repente a los 2 o 3 días está con esa tos y que no puede respirar bien, y los padres se asustan por la tos, que parece pues sabe Dios de quién, ¿no? De un anciano. Así que sí lo llevan con susto a la emergencia y sobre todo tridor. Entonces, sin embargo, a pesar de todo ello, el niño luce bien, luce todo tranquilo, y acá si tiene fiebre, tiene muy poca, y generalmente va con un muy buen estado general. Ese antes es un curso bastante benigno. Si uno le tomara placas, lo cual no es necesario, pero si tomara placas frontales al cuello de los niños, se vería el signo del lápiz, que muchas veces se confunde con lo que vemos acá abajo, ¿no? O sea, si ustedes ven, y esto lo traigo para que si es que se les ocurre a alguien tomar la placa y tienen que verla, esto no es el signo del lápiz, esto no es signo de Krupp, esto es una conformación prácticamente normal de un lactante con una vía aérea normal, porque normalmente existe así. Esta es la formación normal de una luz laringotraqueal de un niño pequeño de 2 años aproximadamente. Este es el signo del lápiz en donde se cierra. Ustedes pueden ver la diferencia, acá sigue la luz al medio, más estrechada es cierto, pero sigue la luz, acá ya no hay luz. Por eso es que es un lápiz. Yo no conozco ningún lápiz que continúe, ¿no? Más allá. El lápiz termina acá. Entonces, este signo de lápiz o de campanario de iglesia, que también se describe así, se ve en esta cosa, ¿no? En este tipo de imagen, donde hay una estrechez casi total, que es lo que genera el estridor inspiratorio que mencionábamos, ¿no? Solamente llega la emergencia con lo que mencionamos, la tos tipo ladrido. Hay una previa difonía, porque es cuerda vocal, es lo que se ha inflamado, entonces eso genera la difonía. Y el estridor. Había un proceso respiratorio alto, sí, infección respiratoria aguda y con un poco de fiebre, usualmente, pero una enfermedad de tipo benigna, mira, no hay apariencia tóxica del paciente, no hay lesiones auscultatorias, ruidos raros a nivel pulmonar, ni crepitantes ni subcrepitantes, pero puede haber roncantes transmitidos desde arriba, ¿no? Eso sí puede haber muchísimo, porque eso se transmite hacia abajo y se va a escuchar, pero no crepitantes ni subcrepitantes. Usualmente no existe alteración de la faringe. El problema es en la laringe, pero no en la faringe. Por eso la faringe puede estar normal, ¿no? Y tampoco hay signos de disfagia. El Krupp se clasifica en 3 estadios, en leve, moderado, severo, y depende de la presentación clínica para calificarlo. Es importante calificarlo más que para el tratamiento,
es para que uno pueda evaluar cómo está yendo el niño, porque una cosa es que y luego sea severo, perdón, moderado, que vaya a leve, a que sea primero leve y después pase a moderado, ¿no? O sea, mi actitud va a ser diferente. Así que ustedes pueden ver la diferencia. Usualmente en el leve no hay nada, solamente hay la tos del ladrido, pero está ahí presente, pero no hay dificultad para respirar. Y también el estridor aparece solamente cuando llora el paciente o se agita, ¿no? Se pone nervioso. Entonces, en ese caso, comienza a tener un flujo más rápido de aire y genera el estridor. Pero en el reposo usualmente puede no escucharse. Y no hay dificultad respiratoria. En moderado ya hay en reposo el estridor y la dificultad respiratoria se nota. Y ustedes tienen que aprender a diferenciar lo que es un estridor, perdón, una dificultad respiratoria leve, moderada o severa. Pidan con sus profesores de prácticas que les identifique cuándo es una paciente una dificultad respiratoria, lo que tenga, pues de repente no hay severas y tampoco no hay moderadas, por último no hay nada a veces, pero cuando tengan, ustedes intenten hablar, no intenten, hablen con el profesor para que les enseñe lo que es una dificultad respiratoria leve, la moderada o la severa, por lo menos un video, ¿no? Para que puedan ustedes identificar y saber, tener la idea ya claramente qué cosa es y describir un caso de dificultad respiratoria leve, moderado o severo. Nunca se altera el estado mental en situaciones que no son severas. Ni en la leve ni en la moderada se afecta el estado mental del paciente. Ya el severo, obviamente, que el paciente está peleando por su vida, ¿no? Hay hasta una marcada dificultad respiratoria, somnolencia, ya no entra el aire por ahí. ¿Cuál es la terapia? Siempre el ABC, la vía aérea, circulación, de respiración y circulación. A veces hay que intubar al niño, yo diría que bien pocas veces. Preferimos evitar la intubación a menos que sea absolutamente necesario, ¿no? Cuando ya tenemos tendencia a la bradicardia del paciente, ahí recién comenzamos, no taquicardia, bradicardia. Ahí podemos evaluar la posibilidad de un té, pero generalmente no se recomienda porque está inflamado y ahí ustedes le van a meter un tubo que va a inflamar más todavía, pues es un cuerpo extraño. Y después que no hay que mantenerlo en los niveles relativamente normales, ligeramente bajos. Y algo muy importante es no lo fastidien al niño, ¿no? El niño de creo que ya tiene, decíamos, de 6 meses a 36. Un niño de 2 años, años y medio, lo primero que hace cuando ve un extraño es llorar, porque está sobre todo si se le acerca y se le quiere ser gracioso, o peor, si la enfermera se acerca y le mete una aguja ahí para tomar una muestra de sangre o para poner un dedo venoso, obviamente, pues el niñito está pues en alerta permanente, ¿no? Así que ese va a llorar. Cada vez que se acerca a un sujeto de blanco, de turquesa, lo que fuera extraño para él, me va a hacer daño. Entonces comienza a llorar y eso afecta el flujo de aire e incrementa la dificultad respiratoria, incrementa el gasto metabólico, incrementa el malestar del niño. Entonces se recomienda darle un ambiente tranquilo para evitar los efectos de la ley de Puciel sobre el flujo de aire a nivel de vía aérea superior, ¿no? ¿Qué terapia se acostumbra a dar? No hay mucho, como decíamos. Los corticoides es lo único estándar. Está ya demostrado que el corticoide se debe dar para todos los casos de Krupp, no solamente para el severo, no solamente para el moderado, incluso al leve, porque ese leve yo no sé si va a ir moderado. Entonces se ha demostrado que el uso de corticoides en los casos leves disminuye o prácticamente elimina aquellos casos que después evolucionaron a situación de Krupp moderado o severo. Por ende, se recomienda darle a todos la dosis de dexametasona, que es lo que más se ha utilizado. Cualquier corticoide, pero dexametasona es baratísima. Acá tenemos muy barata la dexametasona, 0.6 miligramos por kilo, y además es dosis única, ¿no? O sea, no es que le vas a dar todos los 3 días, ¿no? Así que uno por mí a veces le da dele hoy y mañana, mejor dicho, hoy en la mañana y en la noche, ¿no? Ya está. Pero la dosis es única, la estándar, ¿no? Pero para cualquier grado de severidad. La otra droga que se puede utilizar es la adrenalina. La adrenalina racémica es la que ustedes pueden leer en la mayoría de los libros. Pero la verdad que no se necesita. Bueno, acá nunca hemos tenido, ¿no?
Entonces, cuando uno leía eso, ¿y dónde consigo la adrenalina racémica? No se puede salir de Filadelfia para comprarla, porque acá no hay, en el Perú no hay. Entonces, pero ya se hizo estudios suficientes para eso. Y en los sitios, pues no somos el único país que no tiene la adrenalina racémica, porque es cara también. Así que, ¿para qué? O sea, simplemente usa la adrenalina común y corriente, que es prácticamente regalada, y entonces eso lo puedes utilizar. Eso sí, tienes que usar a una dosis mucho mayor. 5 mililitros, que son 5 ampollas de adrenalina, ¿no? Pero para nebulizar, o sea, no se lo vaya a ocurrir a ustedes poner una inyección de adrenalina, 5 mililitros, se coloca nebulizado, estamos hablando de adrenalina nebulizada. Entonces agarran 5 ampollas, la colocan un poco de suero fisiológico y lo nebulizan para que el paciente respire. Da un efecto en los casos, hay una, como es vasoconstrictor, también el efecto vasoconstrictor, eso disminuye el edema, y si el paciente está con una dificultad para respirar, eso puede mejorar la dificultad respiratoria porque achica la inflamación a nivel de la mucosa traqueal, y eso hace que se permita mayor paso del aire, mayor facilidad, y mejora el paciente. Entonces siempre hay que observar el efecto unas horas después, porque, claro, puede haber un efecto de taquicardia, porque son 5 mililitros de todos modos. Se ve que no hay peligro, y por eso se recomienda, pero hay que siempre vigilarlo. No hay que ser irresponsables, se le da tratamiento y se le vigila por esas horas. Además, no sabemos si eso va a tener un efecto de rebote, si después va a aparecer otra vez el estridor, y qué sé yo. Hay que ver cómo evoluciona el paciente también, ¿no? Se hace el diagnóstico diferencial con todo lo que pueda obstruir la vía aérea superior. Y las condiciones más comunes que pueden causar están ahí, puede ser la epiglotitis, acceso retrofaringio o aspiración de cuerpos extraños. La epiglotitis tiene un cuadro clínico bastante más severo, mucho más severo que el del paciente con laringotraqueitis, ¿no? Tiene las edades similares, aunque también puede ser en niños mayores. No se limita a los 36 meses, sino puede ser a 4 o 5 años también. Pero es una enfermedad generada por una bacteria, usualmente es el Haemophilus influenza. Y es un niño que se le ve más comprometido desde el punto de vista general. Hay una bacteriemia usualmente en estos pacientes. Como ustedes ven, en este caso, por ejemplo, tiene casi 40 de temperatura. Y el babeo porque la zona de la epiglotis está tan inflamada, pero eso sí, toda esa zona. Entonces, a la hora que pasa el líquido para poder, si quiere tomar líquido, pero ahí le va a doler. Se activan los músculos de la ilusión, y eso hace que toda esa zona esté inflamada, ¿no? Entonces, igual cuando normalmente todos producimos baba, ¿no? O sea, todos tenemos un babeo permanente que usualmente vamos deglutiendo, la producción de saliva que se produce en la cavidad oral. Entonces, esa saliva la vamos deglutiendo y por eso nos babeamos. Pero estos niños, como no quieren deglutir porque les duele, instintivamente evitan la deglución, entonces comienzan a babear, ¿no? Entonces, eso es algo también característico de estos pacientes, ¿no? Y uno después adoptan una posición. No es necesario, hay varias formas de hacer el diagnóstico de la epiglotitis, ¿no? Y digamos que no es que se recomiende, ¿eh? Por si acaso, usar una radiografía lateral de cuello. En este caso, una radiografía lateral de cuello. Esta es la mandíbula, el maxilar inferior del paciente. Y esto, que semeja el pulgar de un dedo, es la epiglotis. Inflamada, hinchada, redondeada. Esto es una epiglotis inflamada, no es una epiglotis normal. Ustedes pueden comparar esta epiglotis que acabamos de mencionar, que acabamos de ver, con esta epiglotis que es la normal, se dan cuenta de la diferencia enorme, ¿no? Esta es una epiglotis normal, una radiografía lateral de cuello. Esta es una epiglotitis. Claro, la alternativa al diagnóstico es hacer una laringoscopía, que nunca se debe hacer en la emergencia, porque el riesgo de obstrucción total de la vía aérea, paro cardiorrespiratorio y muerte es inmediato. No hay quien le abra la vía aérea a ese niño una vez de que se ha estimulado el reflejo de laringoespasmo arriba, ¿no? Es terrible. Gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero está tan bien descrito, tan dramáticamente descrito, que la verdad que no creo que ya nadie se atreva jamás. Tenemos que llevarlo a sala de operaciones para hacer el examen, y en sala de operaciones ahí miramos y hacemos el diagnóstico. Recién en esa situación. Nunca intentar, si uno sospecha de epiglotitis, ni siquiera ver la garganta con un palito, con un bajalenguas.
Ahí no, a diferencia del CRUB, en la cual sí se puede hacer en estos casos, no se recomienda por el riesgo enorme de paro cardiorrespiratorio por la lingoespasmo, ¿no? Por la hipoxia esta. Y esto es lo que ustedes pueden ver, igual acá atrás la epiglottis parecida a la anterior, como está hinchada e inflamada, y esto es lo que uno puede ver, ¿no? Esas son las operaciones. Entonces, esta es la epiglotis, esta es la epiglotis normal, ¿no? Esta es la cuerda vocales acá, el espacio, espacio entre las cuerdas vocales, acá está la cuerda vocal, las dos cuerdas vocales, y al medio está la zona glótica, ¿no? La glotis es un espacio que no existe, ¿no? Es un espacio nada más. Y este es la epiglotis. Este es la epiglotis normal. Este es la epiglotis, miren ustedes cómo está, ¿no? Y toda la zona alrededor. Entonces, ¿cómo va a deglutir este pobre niño? O sea, imagínense. Entonces, la epiglotitis es una enfermedad grave, seria, causada por hemófilos influenza, requiere antibióticos. Pero después de la vacunación que hemos tenido masiva por hemófilos influenza, prácticamente ya no existe. Entonces, a menos que haya un antivacunas que no quiso vacunar a sus hijos, bueno, de repente está por ahí, ¿no? Así que el efecto de rebaño también nos permite evitar eso, inclusive en ellos, por lo cual ni se enteran. Pero vamos que puede haber una posibilidad ahí. Pero realmente ahorita la epiglottitis no es ningún problema en las emergencias pediátricas, ¿no? Esta es otra condición en la cual también da con fiebre elevada, da con calofríos, malestar del paciente, pero a la vez hay otros síntomas como son dolor de todo el cuello, si es que el niño tiene edad suficiente para referirlo. Hay dolor también al deglutir y hasta enopatía, ¿no? Acá lo que si le tomas una radiografía lateral de cuello, porque tiene síntomas de esa zona, entonces uno puede ver que acá lo que llama la atención es que hay un espacio bastante grande, muy ampliado entre lo que es la columna vertebral y la tráquea, ¿no? Esta es la tráquea de la maxilar inferior, maxilar superior, la cavidad bucal, la lengua, y acá viene el espacio hipofaringio y acá vino la laringo, la tráquea y qué sé yo, ¿no? Hacia abajo. El espacio que hay delante de la columna cervical hasta la tráquea está ocupado. Normalmente no tiene esta distancia. Usualmente la distancia que debe haber delante del espacio vertebral es la mitad de lo que constituye el cuerpo vertebral, la mitad de este cuerpo vertebral que es acá. En la mitad de esto sería hasta acá nomás, ¿no? Pero el resto de todo esto es una masa enorme, de este caso es una enfermedad aguda, que es un absceso retrofaringio, ¿no? Retrofaringio. Esto es una enfermedad, otra vez infecciosa, es un absceso, por lo tanto, muchas veces se requiere drenaje, incisión y drenaje. Ya imaginen ustedes la zona, en dónde está. Entonces hay que hacerle en sala de operaciones y todo el asunto. Es una enfermedad potencialmente grave, pero curable con antibióticos que incluyan sobre todo tratamiento para estafilococo, que es una de las causas más comunes que hay, ¿no? Y una enfermedad que no tiene connotación tan severa y que no sé cuántos de ustedes han escuchado, conocen, no saben, es lo que se llama la hipertrofia de adenoides, ¿no? La adenoides es un tejido normal que existe en todos los niños, usualmente desaparece ya por la adolescencia. Es como el timo, ¿no? Que uno nace con eso y después va desapareciendo, se va atrofiando. Igual la adenoides también nace con esto, pero después ya a nivel de la adolescencia como que desaparece y ya no fastidia más. Pero en los niños tiende a ser importante en relación al tamaño de la boca, ¿no? Vean ustedes, la adenoides se pone después de las fosas nasal posterior. Entonces está en esta zona alta, es un tejido adenoideo, linfoideo, y este crecimiento se puede ver por alergia, por qué sé yo, por un montón de cosas. Pero acá vemos ese crecimiento que ustedes pueden ver que el espacio que hay desde las fosas nasales a la parte posterior de la boca, esta columna de aire, que debe ser negra, debería seguir siendo una columna de aire hasta la nariz, hasta la fosa nasal posterior. Acá está interrumpido por esto, por esta cuestión. Esa es la hipertrofia adenoidea. No es una obstrucción total, por eso es que no produce una enfermedad aguda. Produce una enfermedad crónica y característicamente da signos como ronquera de noche, dormir con boca abierta, babeo también durante la noche. Bueno, son cosas, y a veces se complica con otitis media recurrente también, ¿no? Porque tiene que ver con la trompa de Eustaquio y la zona esto. Como fuera, esta hipertrofia adenoidea es bastante común en los niños, pero no llega a tener ningún grado de urgencia
a nivel respiratorio, ¿no? Sí es una condición que puede causar las complicaciones más severas son en orden de frecuencia, es otitis media aguda a repetición con otitis media serosa y necesidad de cirugía por obstrucción de esos tubos del timpánico, de timpanotomía. Y también otras complicaciones mucho más raras, pero más severas, son hipertensión pulmonar y también un retraso cerebral por hipoxia crónica, ¿no? Porque esto se produce durante toda la noche, sobre todo cuando duerme. Bien, la tercera causa que tenemos como posibles problemas a nivel respiratorio de vía aérea alta son los cuerpos extraños. Usualmente los cuerpos extraños se producen en niños menores de 5 años, rara vez 5 años o más ya existe, ¿no? Y la mayoría está en un pico de 1 a 3 años. Esa es la edad en la cual se producen con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque son los niños no son conscientes, ¿no? No son conscientes del peligro. O sea, al no ser conscientes del peligro, meten el dedo en el enchufe, se van a la puerta de la ventana del tercer piso, es decir, no saben, pues, ¿no? Y como no saben, por eso es que tenemos que estar vigilantes con ellos. La importancia de no poder dejar solos a los niños. Cosa terrible, ¿no? ¿Qué carga debe tener un padre o una madre si que algo sucede con su niño de esa edad porque se fue a la ventana, se cayó, porque se quemó, porque se fue a la cocina y se le vino encima todo el agua hervida? ¿Qué sé yo? Todos esos accidentes. Bueno, en este caso del cuerpo extraño, hablamos de cosas que se llevan a la boca, porque los niños son curiosos, que es la otra característica. No son conscientes de peligro y además son curiosos. Y como curiosos que son, exploran. Y como no saben muy bien qué cosa no identifican, entonces se lo llevan a la boca a ver qué pasa, ¿no? No va a hacer comida. Y suácate, y eso puede ir. Si se va a la vía digestiva, pues en general no hay ningún problema, a menos que sea un objeto puntiagudo, tipo un imperdible, ¿no? Una aguja. Entonces, esas cosas que tienen un clip, esas cosas tienen una punta que pueden perforar el esófago. Es una cosa muy seria. Pero usualmente, si no es así, si es una bolita, entonces la bolita va del esófago y después sale por el recto. Pues ya no hay problema. Cuestión de tiempo nomás y vigilar la vasenica, ¿no? Pero en los casos en los cuales va a la vía aérea, eso nunca es silente. Eso produce escándalo, un escándalo terrible. Y el escándalo terrible es primero la asfixia cuando está a nivel de la tráquea, a nivel de las cuerdas vocales, y depende de lo que avance. Si avanza mientras está en la tráquea, es una tortura. Si pasa a un bronquio principal, sea derecho o izquierdo, usualmente el derecho, entonces el otro pulmón funciona. Y se calma mucho la cosa y hasta pueden pasar desapercibidos durante a veces años. Durante a veces años, ¿no? Hemos visto casos en los cuales los niños van por asma, entre comillas, recurrentes, y cuando uno hace la historia y comienza a sospechar, se le busca y se le encuentra cuerpos extraños a estos niños que no eran asma, pues no eran infecciones recurrentes, problemas recurrentes como los espasmos recurrentes, pero sobre todo de un pulmón. Y eso sugiere pues un cuerpo extraño crónico. Bueno, las causas más comunes acá, como ven, las pilas son las más terribles quizás, ¿no? Las pilas, no las pilas las antiguas, ¿no? Sino las pilas, las de reloj, esas son las más terribles, porque liberan líquido que lesionan los tejidos, y eso lesiona tanto al nivel digestivo como peor a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, depende el daño, pero también la clínica depende de la posición. Una cosa es que te tenga en la tráquea, otra cosa en los bronquios principales, otra cosa en los bronquios distales. Así que todo eso depende. Así que vean ustedes, este es lo que se publicó hace unos años, que más o menos es lo que se ve en Estados Unidos. Acá yo no tengo una estadística nacional para saber qué cosa tenemos nosotros, ¿no? Pero vean ustedes todo lo que pueden ver, ¿no? Zanahorias, plásticos, joyas, bajo el terror de la madre, los pines, ¿no? Esos que utilizan en el saco del papá. En fin, nueces y, bueno, un montón de cosas más que pueden haber. Popcorn. Cuidado nomás. ¿Qué hacemos contra el cuerpo extraño? Primero, hacer el diagnóstico. Si uno sospecha cuerpo extraño, la radiografía simple de tórax es lo primero siempre. Y si es radio opaco, ahí se quedó, ya conocemos. Acá está pues el tremendo cuerpo extraño que será. Entonces se hace una broncoscopía rígida y chao. Pero cuando no es radio opaco, entonces uno puede sospechar por radiografía de tórax también en fase inspiratoria y expiratoria. En fase expiratoria hay atrapamiento de aire unilateral, como en este caso,
en donde uno puede sospechar que el cuerpo extraño en el lado derecho, ¿no? Porque en la expiración, si es una fase expiratoria, en la expiración se acumula aire en un solo lado, no en los dos. No es uniforme. Entonces, esto es sospecha indirecta, pero tú no sabes dónde está. Entonces, en estos casos, tú ya pasas a lo que es las imágenes por tomografía o resonancia. Tomografía usualmente pulmonar, ¿no? Para hacer la broncoscopía virtual. El tratamiento inicial, si el paciente está en fase de asfixia, pues Heimlich, ustedes ya más o menos lo han escuchado, lo conocen, tanto para adultos como para niños, las maneras son un poquito diferentes. Y para la extracción del cuerpo extraño es la broncofibroscopía, que puede ser rígida o flexible. Hay bastantes discusiones sobre cuál es la más apropiada. En general, la rígida se considera más eficiente, más eficaz para poder sacar para la extracción, mientras que la broncoescopía flexible se usa más para el diagnóstico. Pero ahora, con las virtudes de la tecnología, ya la flexible está también siendo cada vez más posible para sacar los cuerpos extraños también, aunque no tan eficientemente como la rígida aún. Esta es la maniobra de Heimlich clásica que ustedes conocen, desde atrás, del tercio superior del abdomen, subsigmoideo hacia arriba, para eliminar. En los niños que tengan menos de 2 años se recomienda esta maniobra, a horcajada sobre el muslo del reanimador, con la mano sosteniendo el tórax y el maxilar inferior para abrir la boca y golpeando el espacio interescapular arriba unas 4 veces, de forma no suavecita, pero no hay que malograrle la espina dorsal tampoco, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer esa maniobra de Heimlich en los lactantes que son más delicados. La otra patología que habíamos quedado en revisar es la bronquiolitis, que es la causa más común de hospitalización en los niños. El asma será la enfermedad más común crónica en los niños, pero la bronquiolitis es la causa más común de hospitalización en los niños. Y es una entidad que ustedes deben prestar atención en la parte de pediatría, porque primero, como decía, es la parte más, la más frecuente, y hay muchas investigaciones al respecto. Lo importante de la bronquiolitis es que es un virus, causa inflamación, no hay broncoespasmo usualmente. El problema no es tanto broncoespasmo, sino inflamación de la mucosa con secreción, ¿no? Y eso se genera obstrucción de la vía aérea, pero no por broncoespasmo, sino básicamente por esto que estamos mencionando. Claro, el resultado siempre es una enfermedad obstructiva de vía aérea, pero que también por esta hipersecreción y edema de la mucosa puede producir obstrucciones distales, atelectasias distales. Entonces tenemos una combinación ahí de problemas del paciente que tiene obstrucción al paso del aire, pero también colapsos de vía aérea o atelectasias, ¿no? Por diversas zonas. El proceso puede llevar a una insuficiencia respiratoria, es la causa también más común de ventilación mecánica en niños menores de 1 o 2 años. Así que hay toda esta serie de signología que uno puede observar en estos pacientes. Es un virus, la causa más común es el virus incisional respiratoria, y los casos más graves son usualmente los niños que tienen menos de 6 meses. Claro, o sea, si das una bronquiolitis, los adultos podemos tener bronquiolitis porque nos infectamos con PCR, ¿no? Así que virus incisional respiratorio sí puedes tenerlo, pero nunca te va a dar una enfermedad que te lleve a la hospitalización, para nada, porque tú no tienes el problema que tienen los niños de vía aérea tan estrecha. Entonces, los más severos son menores de 2 años, pero sobre todo menores de 6 meses, ¿no? Los mayores de 1 año ya se manejan mejor. Como ya me mencionó, la inflamación aguda y la causa más común de hospitalización. Los signos de presentación clínica pueden ir desde los clásicos leves de rinorrea, tos y fiebre, como comienza un cuadro viral, y luego aparece un poco de tos y sibilancias y qué sé yo, ¿no? Y algunos estertores por ahí, pero sobre todo sibilantes. Sin embargo, cuando ya se pone en nivel severo, que se produce fundamentalmente en los más pequeñitos, como decíamos, menos de 6 meses, o peor aún, menos de 3 meses, o los que han sido prematuros, que todavía no tienen un desarrollo de la vía aérea determinado, o sea, importante, terminado, entonces ya puede haber todos los signos de taquimia, tiraje, cianosis, quejido expiratorio también, ¿no? Esas son las placas de niños con bronquiolitis extremas, estas no son las más comunes, pero es para graficar el atrapamiento de aire. Miren ustedes el aplanamiento de diafragma que hay por acá atrás, terrible, gran hiperinsuflación en la zona de acá, en la zona de acá, en estas dos zonas, pero combinado con áreas de atelectasia, ¿no? Que son esta de acá y estas zonas también de
que están en la parte de arriba. Entonces, aquellos que combinan zonas de hiperaireación con atelectasias son probablemente debidas, obedecen a problemas de vía aérea que generan tanto atrapamiento de aire como colapso alveolar. Igual acá, atelectasia arriba, atelectasia abajo a la izquierda y atrapamiento de aire con aplanamiento de diafragma en este lado. Ahora, el tratamiento de la bronquiolitis es uno de los temas centrales que a cada rato sigue siendo investigado. Lo que se recomienda en las guías es la hidratación, de preferencia oral, mantener saturación de oxígeno más allá del 90%, no 94, no 98 necesariamente, no. Más del 90% es suficiente para estos pacientes. Y la aspiración nasal también, que permite un mejor flujo del aire. Estos son medidas generales, ¿no? Hidratación, oxígeno y aspiración nasal. Nada más. Medicamentos. El hueco negro, ¿no? El agujero negro que tenemos ahí en la bronquiolitis. Hace unos años, en el año 2014, apareció una de las... Bueno, ya había unas guías, estas se actualizaron en el año 2014, en la cual por primera vez mostraron que ninguna de las medicinas que se utilizaban potencialmente de utilidad para bronquiolitis eran útiles. Ni los corticoides, ni la solución salina hipertónica, ni la adrenalina nebulizada, ni los broncodilatadores. Ninguno funcionaba en los pacientes que llegaban a emergencia, no generaban ningún beneficio. En algunos casos, la solución salina hipertónica solamente en los nebulizados podía evitar su progresión a estados más severos, pero fue también discutible. Y este año ha aparecido ya las guías actualizadas que prácticamente dicen lo mismo. No se usan corticoides, no se usa solución salina hipertónica y no se usa beta 2. Eso ya está bastante, en las últimas investigaciones de los últimos 10 años, vuelven a confirmar lo mismo, ¿no? Y bueno, han aparecido otras recomendaciones más, pero es básicamente sobre nutrición enteral, sobre hidratación, qué tipo de hidratación ha de darse, que no se debe estar colocando catéteres a estos niños, no torturarlos, no necesitan muchas veces. La filosofía que se está teniendo en cuidados intensivos pediátricos es cada vez más, menos es más. O sea, no metas tanto en la mano que a veces eso complica la vida del paciente, del niño, la familia y la economía de todos, sino ten en cuenta que es un niño y que tiene una capacidad de recuperación. Vigílalo, monitoréalo e haz tu intervención si es que fuera necesario en el camino si lo identifican. Ahora, una de las cosas que se han planteado, que puede sorprender a algunos, a mí me sorprendió, es el que la causa pueda estar supeditada al genotipo y que genere un fenotipo diferente. Es decir, el virus en sí respiratorio, por ejemplo, se da en pacientes que no tienen patologías previas, ¿no? No tienen ninguna condición genética particular. Entonces, si le da rinovirus, usualmente da el clásico cuadro de bronquiolitis y que usualmente tiene una tendencia a hacer broncoespasmos recurrentes, ¿no? Pero casi no hay incremento de asma con ellos, lo cual es una discusión todavía en curso, no está definido eso. Pero aquellos que te han tenido rinovirus, o sea, esa bronquiolitis que son causadas por rinovirus, esos parece que se instalan en niños que tienen un fondo genotípicamente asmático, ¿no? O sea, en aquellos, por eso parece verse con mucha más frecuencia el desarrollo de asma posterior. Bueno, esto está para ser confirmado, pero me pareció una propuesta interesante para intentar explicar qué pasa, porque sí se ven estudios retrospectivos algo de eso, una asociación en que aquellos que son asmáticos después de haber tenido bronquiolitis, la mayoría han sido causados, o gran porcentaje han sido causados por rinovirus, más que por virus inicial respiratorio. La cánula nasal de alto flujo, por otro lado, es una de las terapias que más se ha instalado recientemente en bronquiolitis. La cánula nasal de alto flujo es una forma de tratamiento de oxigenoterapia mezclado con aire a niveles de flujos inusitadamente elevados. No son el 1 a 4 litros por minuto que se usa el oxígeno normal, sino que se utiliza de 10, de 20, 30, 40 y en niños mayores hasta 40 o 60 litros por minuto. Esa es la cánula nasal de alto flujo, se usa para neonatos, se usa para niños, se usa para adultos también. También hay discusión al respecto de su utilidad, pero en bronquiolitis se ha mostrado utilidad. Si es mejor o igual o peor
que otras estrategias, también ventilatorias, está también en pelea, en discusión. Pero que es útil en ese caso, sí, aisladamente, sí. Y la neumonía, que es la enfermedad típica por excelencia, no es la causa más común de hospitalización. Ya hemos dicho que la causa más común viene a ser la bronquiolitis. Pero todavía tenemos neumonías que han disminuido notablemente desde las diversas vacunas. El neumococo y el Haemophilus influenza, que tenemos vacunas ya masivas para todos, han disminuido notablemente la frecuencia de estos gérmenes, ¿no? Pero la neumonía viene a ser todavía, como ustedes pueden ver, en el periodo que no es neonatal, o sea, más allá del mes de edad, es la causa más importante, más frecuente de mortalidad en niños, ¿no? Más que todas las otras patologías que ustedes pueden haber conocido, ni el SIDA, ni el dengue, ni la malaria, no causan tanta mortalidad como lo que es la neumonía. Es la causa más frecuente de mortalidad en niños. Las causas pueden ser virus, pueden ser bacterias, y dentro de las bacterias, la más identificable, bueno, de ahí sale el nombre, ¿no? Neumonía por neumococo, el estreptococo neumonía. Pero también hay las bacterias atípicas que son característicamente la clamilia microplasma, que usualmente se ven en niños mayores de 5 años, pero no solamente como se atribuía antes en los niños mayores de 5 años, puede verse en niños pequeños. Acá ustedes pueden ver cómo, de acuerdo al grupo etario, ustedes pueden tener las diversas causas, ¿no? Ustedes pueden ver que el micoplasma se encuentra tanto de los 3 meses, 4 meses, puede verse, claro, más frecuentemente. Acá el orden en que aparecen nos dice más o menos la frecuencia de cada bicho, ¿no? O sea, en los de 3 meses a 5 años tienen primero virus como causa más frecuente, luego micoplasma neumonía. Mientras que los mayores de 5 años, primero micoplasma, luego neumococo y luego virus. Más o menos es lo que nos plasma una idea de cómo es la frecuencia de los gérmenes. Son los mismos gérmenes, pero en frecuencias invertidas. Y es importante tener este cuadro mental, porque a la hora que uno recibe al paciente, uno no viene con el título, oye, yo tengo neumococo, por si acaso, ¿no? Ni tengo microplasma, no, pues no sabes. Así que lo que tienes que hacer es buscar tratamiento que sea más apropiado para cubrir los gérmenes más comunes de acuerdo a la edad de tu paciente que tiene neumonía. Haces el diagnóstico radiográfico, clínico de neumonía, pero tienes la causa. Y la causa la deduces de estos cuadros empíricos, ¿no? Empíricamente de estos cuadros. La etiología usualmente no se busca. O sea, nosotros no hacemos un hemocultivo en los pacientes con neumonía porque los hemocultivos positivos se ven solamente en el 5 o 10% de los casos. Y es bajísima la producción de positividad. Y no es identificable en las neumonías clásicas comunes y corrientes. Entonces, no se busca como tal. Y la etiología, y hacerle un cultivo de broncoscopía, tienes que meterle broncoscopio, ser invasivo, es bastante complicado para un niño. Entonces, a menos de que sea un paciente severamente enfermo, o sea, un niño muy pequeño de 3 meses, en lo cual es raro que tenga una neumonía muy severa, entonces esos pacientes sí requieren una identificación para tratarlos apropiadamente, ¿no? Igualmente en ciertas condiciones que hay, por ejemplo, que tienen una cardiopatía congénita asociada, qué sé yo, ¿no? O que haya derrame. En esos casos ya, bueno, una punción pleural es mucho más sencilla y uno puede identificar el germen, pero en general no es un ítem del manejo de la neumonía la búsqueda del germen, ¿no? A menos que tengan esas cosas. La presentación clínica, saben, fiebre, todo, hay mal estado, generalmente los niños están decaídos, no hay compromiso del sensorio, a menos que haya compromiso sistémico, o sea, una bacteriemia, sepsis, etcétera. Pero recordar importantemente que los recién nacidos con neumonía no tosen. Ojo, no tosen. Así los receptores de tos están ahí medio dormilados, pero no tosen. Entonces tienen polimnia, pueden tener fiebre o hipotermia. O sea, tienen una presentación muy característica y ustedes deben haber hecho eso en la clase de neonatología, ¿no? Pero los demás signos sí pueden aparecer. Los niños que tienen menos de 1 año de edad, usualmente más difícil encontrar los crepitantes o subcrepitantes que clásicamente vemos en todos los niños. Así que también es algo para tomar en cuenta. No descarten la neumonía porque ustedes no escuchan los estertores, o los crepitantes. No es la forma como uno debe entender esta enfermedad, ¿no? Así como los fenotipos diferentes que pueda haber. Sí, ustedes cuando escuchen a pacientes,
Sea lo que sospeche, siempre busquen la simetría, los ruidos, si son simétricos o no, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Porque cuando hay asimetría, yo escucho acá y acá no escucho, o acá escucho mucho más y acá sí no escucho, acá escucho unos estertores, acá no escucho. Entonces, cuando hay esa asimetría, es donde ustedes deben sospechar de que hay una patología ahí focalizada importante. Ahí es donde se necesita la placa de tórax sí o sí, ¿no? Para poder saber exactamente qué es lo que tiene el paciente. Obviamente son pacientes con polimnia, dependiendo de lo que la intensidad del cuadro. A veces hay pacientes que no tienen mucha polimnia, solamente en la fiebre, el malestar general, hay una pequeña lesión neumónica, son los más leves, ¿no? Pero ya ustedes saben las frecuencias respiratorias que la OMS estipula para hablar de polimnia, ¿no? Hablamos de 60, 50, 40, de acuerdo a los pacientes, la edad de pacientes menos de 2 meses, menos de 12 meses y menos de 5 años. Entonces, con eso usted tiene una forma rápida. Claro, un paciente que tiene fiebre y malestar, ¿no? A eso se refiere. Es muy pobre específicamente, no hay pobre especificidad, pero obviamente capta todo, ¿no? Capta todo. Lo que ustedes deben recordar es que la frecuencia respiratoria en niños no se toma en 15 segundos ni en 10 segundos, se toma en un minuto. Todas las recomendaciones, todo lo que podamos hacer nosotros para que ustedes se lleven y inviertan un minuto de su tiempo cuando evalúen a un niño con polimia, tomen en la frecuencia respiratoria, si quieren que sea útil, porque después el que sigue va a tener que tomar esa frecuencia también en un minuto para poder hacer la comparación y saber si ese niño tiene más polimia o menos polimia. Entonces, en un minuto es el estándar del manejo de conteo de frecuencia respiratoria en los niños. Los niños deben poder, como decíamos, tirajes, y el quejido es un signo bastante característico de patología alveolar, de colapso alveolar, así como el quejido es característico de la membrana hialina también en el neonato, ¿no? Si ustedes se encuentran sibilantes, por otro lado, piensen más probablemente en una neumonía viral o una neumonía típica, más que en una neumonía bacteriana, ¿no? Es mucho más frecuente las sibilancias en este tipo de neumonías que en las bacterianas. Los signos que son de alarma son cuando es persistente la taquimia, como decíamos en las cifras que ya mencionamos, y estos signos de tiraje, quejido, que ya son de compromiso importante en el intercambio de gases. Obviamente, la alteración del sensorio o la presentación de apneas o periodos de apnea, pero sin duda que no solamente es signo de cuidado, sino signo de alerta máxima que requiere el paso a cuidado intensivo, ¿no? Un paciente con alteraciones con dificultad respiratoria, neumonía o otra patología respiratoria que tenga alteraciones de sensorio y o apneas, debe pasar a cuidado intensivo para vigilancia. O la saturación por debajo de 90 en forma persistente, ¿no? Así que y los exámenes auxiliares no son rutinarios, pero son los que se pueden utilizar. Digamos que la revisión de tórax es probablemente, en la sospecha de neumonía, es indispensable tomar una placa. La ecografía de tórax nos sirve sobre todo para ver si hay derrames localizados, parciales, o si una paciente no estoy seguro, sea uno, y para ponerle la punción, pasarle la punción, no va a ser que le pulse el pulmón en lugar de pulsarle la pleura. Entonces, la una ecografía para asegurarme que es un líquido antes de, esa es la ventaja de la ecografía ahorita, ¿no? Y no tiene radiación. Los leucocitos y PCR pueden ayudar. La procalcitonina es mucho más específica que el PCR, pero es mucho más cara y poco ubicua. El hemocultivo, como decíamos, no es útil, ¿no? Y bueno, si uno sospecha micoplasma, entonces ya usamos los anticuerpos, estos IgM para micoplasma, ¿no? Hay las crioglutininas que se llamaba antes, o una inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué complicaciones puede haber? A nivel local, ya sabemos, el derrame, empiema, absceso pulmonar o neumonía necrotizante, que son las bulas, ¿no? Prácticamente esas neumotoras que han sido precedidas de bulas. Las bulas son quistes aéreos que se producen ahí por ruptura de la vía aérea en el camino. Y eso hace que se vaya saliendo a través de la vía aérea, de esa ruptura, se vaya haciendo el aire y se acumula en el espacio. Esa es la bula, ¿no? Eso le mostró un patólogo peruano, el doctor Guaset, que trabajaba en el niño ahí de Breña, y ya falleció, excelente médico también,
y publicó su estudio en la revista más importante de esa época en pediatría, ¿no? En las complicaciones sistémicas están todas las que vemos, sepsis, también falla multiorgánica, síndrome de estrés respiratorio del adulto, que vamos a ver al final, y eventualmente, pues obviamente, la muerte. Este es un caso clínico que refleja la evolución de una neumonía no sospechada desde el inicio, ¿no? Acude a la emergencia con 4 meses de edad, con un día de llanto excesivo, o sea, va por llanto. Eso es lo que notan los padres y lo llevan a la emergencia porque llora mucho. Y lo examinan en la emergencia y después de examinarlo lo llevan a su casa, no, debe tener un cólico, 4 meses, ¿no? Qué sé yo. Claro, la causa más común de problema del niño es que le duele la barriga, y sabe Dios si le duele la barriga, porque él nunca ha dicho que le duele la barriga, ¿no? Un niño de 4 meses, ¿qué va a decir? Así que simplemente se asume que le duele la barriga, lo mandan con el cólico a su casa. Pero al día siguiente el niño ya viene con un quejido respiratorio, dificultad respiratoria y fiebre. Ya se manifiesta como se haya manifestado. Y entonces lo hospitalizan y le toman la radiografía de tórax que está acá, que de paso ustedes pueden ver que hay una opacidad. Bueno, en primer lugar ven que hay un situs inversus, ¿verdad? Que es el hígado está a la izquierda y la cámara gástrica a la derecha. Hay destrocardia, así que hay una situs inversus acá de este paciente. Pero acá hay una opacidad notable del pulmón derecho en relación al izquierdo, que se ve normal. Entonces ya pues se identifica una neumonía y qué sé yo, probablemente un derrame parcial acá. Ya en tratamiento con ceftriaxona endovenosa. Ceftriaxona, cefalexina de tercera generación, que puede coger neumococo, hemófilos influenza y algunos estafilococos. Entonces, al día siguiente, el segundo día, la madre dice que lo ve mejor, pero el examen clínico demostró que el paciente estaba polinémico todavía, tirajes y continuó la fiebre. Si uno compara esta placa con la anterior, si ustedes se dan cuenta, esta imagen permite ver algo de todas, hay un borde cardíaco que se sigue hasta acá y un poco que se adivina el diafragma de este lado. Pero si la siguiente placa al día siguiente ya se desaparece el borde cardíaco derecho, ya no hay borde diafragmático, ya hay una opacidad más homogénea con broncograma aéreo, ¿no? Entonces hay un incremento en la patología pulmonar. Sigue habiendo todavía el mediastino está en su sitio, porque recuerden que es un paciente con destrocardia. La mala evolución habla de repente de un estreptococo resistente a la ceftriaxona y por eso se le agrega vancomicina que no se quitó resistencia para tal. Y al día siguiente, al tercer día, aparece el acabose. Pues no hay severo estrés respiratorio y ven esta placa que incluso está peor que la de ayer, porque acá en esta placa aún se ve un poco de airecito, un programa aéreo por ahí. Acá ya no hay nada, ¿no? Y es más, el mediastino se desplazó hacia el lado contralateral. O sea, lo que quiere decir que hay un efecto de masa del lado derecho. Ese efecto de masa solamente puede ser causado por una sola cosa, ¿no? El derrame pleural. Lo que no había antes en forma significativa, ahora la hay. Entonces esa masa, por el pus que se ha acumulado en el lado derecho, está empujando el mediastino o el corazón con sus vasos sanguíneos hacia el lado izquierdo. Y todo esto es una masa ya única, ya no se puede distinguir nada de nada. Y le hacen una punción lumbar y sale pus, que está acá, como ustedes pueden ver. Bueno, ya le habían agregado la vancomicina, así que ahí no había mucho que ver. Y el aislamiento de este caso fue el estreptococo neumonía, ¿no? O sea, neumococo, como decíamos, una de las causas más comunes de neumonía, aún ahora que estamos hablando de era post-vacuna. Cuando tenemos derrame pleural, lo que uno sospecha primero, recuerden ustedes, cuando hay bulas, cuando hay neumotórax o cuando hay derrame pleural en un proceso neumónico, no debe sospechar en estafilococo aureus, que ahí sí la posibilidad es alta. En este caso no ha sido así, ha sido un neumococo, pero es una de las cosas que ustedes deben pensar y por eso es que uno siempre, en estos casos de complicaciones, sí debe buscar el germen para identificar el tratamiento más apropiado, ¿no? Y la última condición que vamos a ver es algo que no los hemos tratado con ustedes usualmente, pero creo que ya es importante que ustedes vayan viendo lo que es este llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda, que hay en el adulto, que queda con ese nombre, y en el pediátrico que se agrega la palabra pediátrico, ¿no? SDRA de pediátrico y sin la P para los adultos.
pero es síndrome de distrés respiratorio agudo o dificultad respiratoria aguda. ¿Qué es esto? Parece un síndrome, es un síndrome, pues no es una enfermedad, pero está causada por varios asuntos. Este es el alveolo normal y con su capilar normal, ¿no? Ustedes pueden ver que el capilar acá está indemne, su endotelio. El paciente tiene un intersticio entre lo que es la pared externa del capilar y la pared externa del alveolo. Entonces, este es el espacio intersticial que hay entre el alveolo y el capilar. El capilar está normal, el endotelio está normal, el intersticio está normal, y el alveolo está normal, con sus neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1 por acá y las células cogoides por allá. Ocasionalmente, a veces hay células por ahí, ¿no? Pero usualmente no es así. Y la capa surfactante que está ahí como normalmente debe estar. Cuando existe esta patología, el proceso puede generarse en cualquier sitio, en verdad, ¿no? Pero con frecuencia se genera no en el pulmón, sino a nivel del endotelio vascular. Es decir, lo que genera el problema acá es una infección en otro sitio, digamos, una infección urinaria, una infección a nivel intestinal, a nivel peritoneal, a nivel de venas profundas o a nivel de tejido cutáneo u óseo. Y eso hace que se disemine. Cuando se disemina y cuando se produce una reacción de tipo proinflamatorio con los mediadores que se conocen, las interleuquinas, interferón, etcétera, todos esos mediadores que se generan en la reacción inflamatoria lesionan el endotelio vascular. Este endotelio que está intacto en su pared, acá pues ya no está intacto, acá hay huecos, acá hay espacios entre las células endoteliales que permiten que se escape líquido, pero también células y también que se escapa por acá, y también algunos componentes intravasculares como proteínas o macromoléculas, ¿no? Esto genera que se altere tanto el intersticio como a su vez se transmita también al alveolo. O sea, el proceso puede venir desde el endotelio hacia el alveolo, pero también puede ser al revés. Una neumonía, por ejemplo, que genera todos estos cambios acá, puede también lesionar el alveolo y hacer que salga hacia el revés. Una vez que se genera la alteración a nivel del intersticio, se puede generar la lesión del endotelio desde afuera. Pero desde el punto de vista frecuente, es más desde el endotelio vascular hacia el alveolo que el alveolo hacia el endotelio vascular. Eso en adultos. En niños es más frecuente el compromiso alveolar primario, por la neumonía, que es mucho más frecuente. Y bueno, entonces, y estas alteraciones hacen de que todo este componente intraalveolar se afecte. Entonces ustedes pueden ver que ya no existe la surfactante, sino existe la membrana hialina, que ya no hay, pues no debe haber normalmente, ¿no? Que también los neumocitos de tipo 1 están afectados, se mueren, son las células apoptóticas, mientras el neumocito de tipo 2 todavía se mantiene dentro de lo que es normal, ¿no? Pero hay una serie de componentes de macromoléculas y de células dentro del alveolo que son los que generan toda esta reacción. Clínicamente son niños que tienen un inicio de taquimia aguda, se le llama también una sinonimia, una alias que tiene esta enfermedad es la hipoxemia refractaria, porque uno le coloca oxígeno y no mejora. Y no mejora porque si ustedes recuerdan lo que tiene acá, entonces esto se llena de líquido una vez que está inflamado, y al llenarse de líquido, por más que ustedes le pongan oxígeno acá, el oxígeno nunca va a llegar a hacer el intercambio de gases en la unidad alveolo-capilar. O sea, no llega, porque está ocupado o porque está colapsado. Por eso es que es una hipoxemia que no responde al tratamiento usual de oxígeno. Pues se llama hipoxemia refractaria. Siempre va a haber infiltrados radiográficos y, bueno, la distensibilidad del pulmón está disminuido. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Esta es una unidad alveolo capilar normal, donde la ventilación del alveolo se equipara, es el 1 a 1 clásico, ¿no? Por eso la BQ es 1 como índice ideal de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Ventila bien y perfunde bien. Esto es lo que sucede normalmente. ¿Qué pasa en esta condición, en esta síndrome de este respiratorio agudo pediátrico?
esto. O sea, sucede que el alveolo, al estar lleno de los componentes, se produce un colapso o llenado de líquido alveolar tremendo, y ese colapso hace de que no entre nada. El gas ya no entra el aire, porque está colapsado. Y ese aire que lleva el oxígeno ya no lleva oxígeno, no lleva nada porque no entra. Entonces, la perfusión se mantiene muy bien, se puede mantener perfectamente. Sin embargo, el aire no entra. Entonces, el oxígeno, la sangre que viene sin oxígeno del lado venoso, al pasar por este capilar, debería ser oxigenado como sucede normalmente acá. No cambio de gases. Y por ende, la sangre del lado derecho pase hacia el lado izquierdo sin haber sido oxigenada. Por eso es que esto se llama hipoxemia refractaria, porque yo le puedo poner todo el oxígeno que quiera acá, pero se va a quedar a este nivel. No va a llegar al alveolo y no va a hacer intercambio de gases. Entonces la sangre que viene venosa va a salir hacia el lado izquierdo del corazón, hacia la aorta, también venosa, porque no ha sido oxigenada. Eso es lo que se llaman unidades de derivación o shunt pulmonar, ¿no? ¿Qué condiciones hemos visto asociadas en esta patología? Los adultos, estas son las frecuencias que se ven con más reportadas, ¿no? Sepsis, politraumatismo, etc., ¿no? Mientras que en los niños, como decíamos, la neumonía es una, y sobre todo la de los virus también, son las causas más comunes. Y ahí se ve toda esta patología que estábamos mencionando. Sepsis también, por supuesto, y más raramente la aspiración pulmonar, aunque sí hay también, ¿no? Bueno, no vamos a leer todo esto. Hay tratamientos múltiples. Lo único que quizás para usted vale la pena recordar es que al no ser útil la oxigenoterapia y tener una hipoxemia persistente y severa, el niño va a necesitar usualmente ventilación mecánica asistida. Entonces, estos pacientes no se curan con antibióticos, no se curan con esto, no se curan tampoco con eso, pero lo que los mantiene vivos es la ventilación mecánica, que no cura nada. Es simplemente una ganada de tiempo a ver si se puede revertir todo eso por el mismo organismo o por algunas cosas que hagamos, que no son muchas las que se pueden hacer realmente, ¿no? Pero el manejo respiratorio incluye la ventilación, que no es motivo para discutir acá. Nada más, eso es todo. Quería darles una mirada rápida. Ya son casi las 5, hemos dado casi 2 horas. Así que creo que por mi lado yo he terminado el mensaje. Y no sé cuántos de ustedes han quedado vivos por ahí, ¿no? Solamente quisiera saber si están ahí todavía. Sí, doctor, sí estamos escuchando. Bueno, entonces muchas gracias, Rosario. Si no hay ninguna pregunta, ya pueden retirarse sin problema, ¿no? Muchas gracias entonces.